del altar, el altar de nuestra vida. Y quiero que vayamos a Levíticos capítulo 6, versos 12 al 14. Y dice así la palabra de Dios, que ya está bendecida en el nombre poderoso de Jesucristo y con la comunión del Espíritu Santo de Dios, porque apartado de Él nada podemos hacer. Dice así la palabra, verso 12. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Esta es la ley de la ofrendarán los hijos de Aarón delante de Jehová, antes el altar. Y el sinónimo de lo que es un holocausto es sacrificio, ofrenda, matanza, carnicería, exterminio. La definición de qué es un altar para Dios es un holocausto. El sacrificio es símbolo de sacrificio o entrega total a Dios. Apóstol Di Emilio, por favor, comparte con nosotros un pensamiento acerca del altar en nuestra vida. Cuán importante es tener el altar en nuestras vidas. Bien, Fran, como lo decías, muy bien dicho, la importancia, la ordenanza del Levítico. Hay algo que hay que tener en cuenta, es que el altar a lo largo del Antiguo Testamento siempre fue una proyección del supremo altar. ¿Qué es lo que se proyecta en el altar? La cruz de Cristo. ¿Qué se proyecta en la ofrenda que se consume, la grosura? Es el sacrificio, el holocausto, es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. El Padre Dios está haciendo su ofrenda en un altar llamado cruz, para salvación, para cancelar el acta de decreto que estaba contra nosotros. Así que todo el Antiguo Testamento, cada altar en el Antiguo Testamento es una proyección de lo que va a pasar en el altar llamado cruz. Por eso que, doctor, fíjate que en el altar del Antiguo Testamento siempre se solemnizan los actos divinos. Las cosas se sellan en el altar. Cuando Abraham debió sellar aquella promesa de que su descendencia sería como las estrellas del cielo y como la arena del mar, dice el texto que la orden del Señor edificara un altar y que pusiera allí la ofrenda. La ofrenda tipifica, representa a Jesús. Entonces es en ese altar donde vio la columna de humo, la gloria descendió sobre el altar y pasaba entre los animales divididos. O sea, y cuando uno ve a Moisés en el altar de la zarza, cuando uno ve a Noé al terminar el diluvio, un mes y 17 días aproximadamente, dicen los cronólogos que han estudiado y han temporizado el tiempo del diluvio, dice que edificó altar a Jehová, y la traducción allí del hebreo dice que cuando dice que a Dios le apareció grato la ofrenda del altar, la traducción dice que Dios tenía hambre de ser adorado, de ser alabado. Y cuando ofrece el altar, que nadie se lo pidió, aparece el arco iris como señal del equilibrio. Habrá otra vez frío, habrá verano, habrá invierno, habrá día, habrá noche y habrá granos en el granero y vacas y animales en el corral. O sea, la promesa de que Dios no castigaría más al hombre y que le iba a dar un equilibrio de prosperidad surge en un altar. Y pudiéramos recorrer todos los altares alrededor de la Biblia, hasta llegar al supremo altar. Por eso es importante para un cristiano un altar, porque está encarnando, y dije bien, no dije reencarnación.
La reencarnación es un término del espiritismo. Digo encarnación. Está encarnando la cruz en el altar. Poderoso, poderoso. Podemos ver en el altar del profeta Elías, en el primer libro de los Reyes, capítulo 18, verso 30, donde habla de Elías y los 450 profetas de Baal que estaban intoxicando al pueblo de Israel. El verso 30, escuchemos lo que dice. Dice que el profeta Elías arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Estaba arruinado, es decir, que hacía mucho tiempo que no había habido un holocausto, un sacrificio de ofrenda para Dios. Y dice que el primer altar somos nosotros hoy en día. El segundo altar es nuestro rincón, en nuestro lugar de oración, en nuestros hogares. El tercer altar es el altar de la iglesia, donde recibimos la unción corporal, que es muy saludable. Por eso dice la palabra, no os dejéis de congregar, porque en el altar de la iglesia es donde pasan mayormente también los milagros. Y muchas veces, al igual que Elías, tenemos que volver a reparar el altar. El altar, según aquí la palabra en el primer libro de Reyes 18:30, dice que el altar estaba destruido. Dice que él tuvo que empezar a arreglar el altar. Y dice lo que sabemos la escritura, que fuego cayó del cielo sobre ese altar. Pero primero vemos que Elías tuvo que preparar el altar para que cayera el fuego, porque el fuego solamente cae cuando nuestro altar está reparado, cuando nuestra vida de oración está ordenada, cuando nuestra vida es grata delante de la presencia del Señor. Entonces nuestro sacrificio subirá al Señor con olor fragante. Dicen que los 450 profetas falsos de Baales se cortaban, hacían toda clase de hechicería y paganismo, y dice que fuego no cayó sobre su altar, porque Elías le había dicho, donde caiga el fuego, entonces ese es Dios. Y dice que Elías le echó agua al altar, que le echó agua, que no había fuego debajo, pero que dice que de repente cuando él clamó, después que había ordenado su altar, que tipifica nuestra vida de oración, dice que ahí fue que cayó el fuego. Y hoy para día nuestro es el fuego del Espíritu Santo que cae sobre nuestra vida cuando estamos caminando en espíritu y en verdad, apóstol Emilio. Ahora mira ahí, valioso lo que tú dices, solamente agrego lo siguiente. Ese altar de Elías tiene algunas particularidades interesantes. Israel son 12 tribus. 2 tribus de Israel estaban enroladas, militando a el principado y la potestad de Baal. Es una cosa muy difícil de comprender cómo gente escogida ahora están adorando a una potestad de acá. Cuando Elías confronta a Israel, le hace una pregunta: ¿hasta cuándo claudicaréis entre 2 pensamientos? ¿Es Dios servirle o si Baal es Dios? La palabra claudicar entre 2 pensamientos la traduce el hebreo como cojear, andar con muletas. Un estado perenne de indecisión. No sé lo que quiero, hoy quiero una cosa, mañana quiero otra. No hay nada peor en la vida de una persona que acostarse pensando algo y levantarse pensando lo opuesto. Cuando Elías hace el altar, y cae el fuego sobre el altar, dice que Israel, incluyendo las 2 tribus, dijeron Jehová es Dios. Quiere decir que el altar no solo trajo fuego, sino que el altar corrigió la confusión mental, la mente confundida. Y hay algo más interesante. En el altar, Elías puso 12 piedras, puso 10 por las 10 tribus que estaban sirviendo a Jehová, y puso 2 piedras más
por los que se habían ido. Quiere decir que no solo es un altar común, es un altar profético. Cuando uno en el altar del Señor, en su casa, en la iglesia, uno puede poner aquellas cosas que se fueron, al hijo que se apartó, al marido que se alejó, a la esposa que no quiere estar en la iglesia, porque Elías pudo haber puesto 10 piedras diciendo, son 10 las tribus que sirven a Jehová. No, puso 12 y dijo, porque fue dicho Israel un solo pueblo. Y lo otro interesante es que en el altar se coloca lo que no hay. Era sequía, 3 años y 6 meses sin llover. ¿Qué pidió él? Grano. ¿Qué es lo que no hay? No hay grano. El campo y los animales están muertos. ¿Qué pidió? Agua. ¿Qué es lo que no hay? Agua. Qué interesante que hay cosas que no hay, pero sí. A veces decimos que no tenemos, pero sí. Y entonces llenó el altar de lo que no había, de lo que estaba en escasez. El fuego descendió, la mente se acomodó y la prosperidad apareció. Ese es un altar extraordinario. Tremendo, tremendo ese pasaje bíblico. Y valga la repetición, vemos que después que Elías repara el altar que estaba caído, fue que cayó el fuego, cayó la gloria de Dios. Y no es tanto recibir el fuego, sino mantenerlo, porque el enemigo siempre buscará la manera o el medio de destruir nuestro altar de oración, de nuestra vida, porque él sabe que de la comunión con el Espíritu Santo de Dios depende nuestra vida. Dice el apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo, en la segunda epístola de Timoteo, capítulo 1, verso 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Es decir, recibimos el fuego. Ahora, ¿cómo nosotros podemos mantenerlo? Dice que en la ley para los sacrificios era que la leña no podía faltar en el altar. Aquí en Levíticos capítulo 6 dice el verso 13, el fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Con razón, el apóstol Pablo le dice a su hijo espiritual Timoteo que avive el fuego, que no deje que se apague ese fuego, porque si recibimos la impartición del Espíritu Santo en nuestra vida, pero tenemos que mantener la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Y si es que no estamos vaciando, podemos volver nuevamente a llenarnos, porque esto es continuo, continuo. La leña, la oración, el ayuno, la comunión con el Espíritu Santo, la lectura de la palabra, la obediencia, la santidad, el caminar en el Espíritu no puede faltar en nuestra vida, porque de lo contrario no caerá el fuego del Espíritu Santo en nuestra vida, que es lo que purifica nuestra vida. Amén, amén, así lo es. Claro, tenemos que reparar el altar, pero mira algo interesante. Abraham, hay dos cosas interesantes en el altar de Abraham, que también vale la pena mencionarlo. Una de ellas es que cuando la gloria descendió, en aquel día, columna de humo y la nube de gloria, pero dice que las aves de rapiña descendieron sobre el altar, sobre los animales muertos. Y aquí hay una palabra que a mí siempre me ha impactado, y Abraham los ahuyentaba. En el altar está la promesa de Dios de que él va a ser fértil, de que tendrá un pueblo numeroso. Pero ¿quién defendió la promesa que se recibió en el altar? No la defendió Dios, la defendió Abraham. Esto es otra cosa, hay que reparar los altares, pero también las promesas las tenemos que defender nosotros. Las promesas de Dios no solamente uno dice, Dios me lo prometió y me lo va a cumplir. Dios te lo prometió en el altar de tu oración, el altar de tu cuarto, pero las aves de rapiña van a venir sobre el altar a comerte la promesa y tú tienes que defender. Y ahora agrego algo más. Abraham descendió a Egipto. Allí tú sabes que hizo pasar a su esposa como hermana y todo lo que le pasó.
y lo echaron de Egipto cuando descubrieron la verdad. Y dice el texto que volvió por sus jornadas al altar que había abandonado y lo reparó. Quiere decir, volver por su jornada quiere decir que le fue difícil volver. Eso cuesta cuando uno se enfría, cuando uno está lejos, cuesta volver. Es un trabajo volver, pero allí estaba el altar esperando. Aquellos que se han enfriado, que están escuchando, debemos decirle, no es fácil volver, te va a costar, pero tu altar te está esperando. Y volvió al altar y dice el texto, y Jehová le apareció. Quiere decir que Dios te sigue esperando en el altar que abandonaste. Cuando el Eterno mandó a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac, fue una semejanza de Dios y de su hijo unigénito, Jesucristo. Es un símbolo de expiación, diría yo. ¿Qué es la palabra expiación? Que fue lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Mejor dicho, lo que hizo el Eterno, Yahweh, por nosotros. Usó al Cordero de Dios, al unigénito de Dios, al Cordero sin mancha, Jesucristo, para expiación de nuestro pecado. ¿Cuál es el sinónimo de la palabra expiar? Quiere decir pagar, purgar, reparar, purificar, limpiar, enmendar. ¿Cuál es la definición de la expiación? Esos fueron los sinónimos. Dice, es la eliminación de la culpa o pecado a través de un tercero. El sujeto culpable queda absuelto de cualquier condena por medio de un animal, un cordero u otra persona. En el caso del cristianismo, el Eterno usa el cordero inmolado, Cordero sin mancha, a Cristo para expiación de nuestro pecado. Dice la palabra que por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. Pero dice también la palabra en una de las epístolas del apóstol Juan, que si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, al Cordero, quien hizo expiación por nosotros en la cruz del Calvario. Dice también la palabra que si alguno dice que no ha pecado, hace mentiroso a Dios. Y Dios es santo. Y por cuanto todos hemos pecado, necesitamos mirar la expiación en la cruz del Calvario, el sacrificio, el holocausto. ¿Qué quiere decir holocausto? Cuando cogían un animal completo o un ser humano y lo quemaban completo. Cuando Abraham recibió la oferta de sacrificar a Isaac, en esos tiempos los cananeos sacrificaban a sus primeros hijos para calmar, según ellos, la ira de su Dios. Sacrificaban seres humanos. Abraham sabía de todo eso. Entonces Jehová, Yahweh, el Eterno, o como es tu dialecto, como tú le llamas a Dios, que Dios entiende, no es el nombre. Dios entiende que tú te estás refiriendo a él. Le dice a Abraham, sacrifícame en holocausto a tu hijo. Abraham dijo, dice la palabra que Abraham creyó a Dios que le había prometido. Y me imagino a Abraham en su mente pensando, si yo sacrifico a Isaac, él tiene el poder para resucitarlo. Y dice la palabra que cuando el ángel de Jehová vio que Abraham ya iba a sacrificar a Isaac, dice que lo detuvo. Y ahí fue Abraham probado. Y dice que el ángel de Jehová le dijo, eres temeroso de Dios. Esto ha demostrado que eres temeroso de Dios, pero esto era solamente un simbolismo de lo que iba a pasar en el futuro, de que Jehová, Dios de los ejércitos, iba a sacrificar al cordero inmolado, como si fuera un animal, como si fuera un vacuno, a Jesucristo en propiciación para nuestros pecados. Dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, que ha sacrificado, que ha expiado a su Hijo Jesucristo, el Mesías, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, como conocemos la historia que habla de que todo aquel que miraba la culebra de bronce, la serpiente de bronce, dice que sanaba. También eso era una tipología de que todo aquel quien mirara a Cristo iba a ser salvo.
iba a ser limpiado. El primer sacrificio que vemos en la Biblia es el que hizo Yahweh el Eterno por Adán y Eva. Dice que sacrificó un cordero y lo cubrió, que tipificaba que había cubierto el pecado de ellos. Y hasta que Jesucristo no murió en propiciación por nuestro pecado, solamente eran cubiertos los pecados a través del sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio que estamos trayendo a Dios en nuestra vida? Estamos buscando su rostro en espíritu y en verdad, porque sacrificio quiere decir entregarte en holocausto, a que tu carne muera a los deseos pecaminosos, a que tu carne sea controlada por el Espíritu Santo de Dios a través del altar de oración y de ayuno y de búsqueda en tu vida. Es allí que entonces el Señor purifica nuestra vida a través de la sangre derramada en la cruz del Calvario, en ese gran sacrificio, el mayor sacrificio que ha habido, el mayor holocausto, la mayor expiación. Dicho sea de paso, holocausto, su sinónimo de sacrificio, expiación, todo eso. Estamos nosotros poniendo nuestra vida en holocausto. Estamos sacrificando nuestra carne con sus deseos y pasiones pecaminosas, para que nuestra vida pueda subir delante del Rey de Reyes y Señor de Señores como olor fragante, olor agradable, que el Señor reciba nuestra vida como un regalo para Él, de que estamos caminando como Enoc. Enoc tipifica a la iglesia hoy en día. Dice que no fue arrebatado porque Enoc caminaba en un sacrificio. Enoc no se desvió ni a derecha ni a izquierda. Dice que caminaba con Dios y que tuvo testimonio de agradar a Dios, y por eso Dios se lo llevó, que representa el arrebatamiento de la iglesia para los que creen en el arrebatamiento. No estoy hablando que si va a ser antes de la tribulación o después de la tribulación. No. Es más, si no llega el arrebatamiento, nuestra vida es grata delante de Dios si morimos en este momento. Hemos sacrificado nuestra vida delante de Dios. Amén. Apóstol, dime algo. Ya para cerrar. Estaba escuchando lo que decías, y es correcto. Porque cuando Abraham dijo, iremos con el muchacho, adoraremos y veremos, es una manifestación de fe que muy ciertamente él quizás esté pensando en lo que dijiste, que Dios era poderoso para resucitarlo. Y también hay algo que tocaste que es muy valioso. La palabra que usa cuando el ángel lo detuvo es: conozco tu corazón. El altar desnuda el corazón de las personas, desnuda la personalidad de las personas. Amén. Es lo que acababas de decir en otras palabras, pero a mí me sorprende porque dice el texto: a espalda de Abraham había un carnero enredado en sus cuernos en la zarza. Hace muchos años yo prediqué un mensaje que escribí, que titulé en algunos términos: Dios se proveerá. No tenía que ver con este pasaje, pero qué increíble que mientras que Abraham está de cara al altar, su corazón está siendo estudiado. Dios tiene a su espalda la provisión. Cuando una persona tiene el corazón del holocausto, del sacrificio, porque los sacrificios no solo es la renuncia al pecado, es prioritario la renuncia al pecado, pero déjame decirte algo, doctor Frank, hay otras cosas mucho más sutiles. Hay gente que no renuncia a su confort, no renuncia a su comodidad, tiene tiempo, se trabaja mucho. En esta nación, todo el mundo, yo no escucho excusas que tienen que ver con inmoralidades o con adicciones, que la debe haber. Lo que yo escucho es que la gente no puede porque trabaja mucho, no tiene tiempo. Qué curioso. Estamos hablando del tiempo,
el del ayer, del hoy y el de mañana, que no tenemos tiempo. Entonces, en el altar se desnuda el corazón, la intencionalidad del individuo. Cuando hay un corazón sano que sacrifica no solamente no pecar, sino que pudiera descansar mañana domingo. No, trabajé toda la semana hasta el sábado o hasta el domingo, pero voy a la casa del Señor. Ese es un sacrificio. Es un gran sacrificio. Sacrifica su restauración física, su comodidad. Si la persona entiende esto, también debe saber que mientras que lo hace a su espalda, Dios está preparando la provisión. Wow, excelente pensamiento. Le damos las gracias al Eterno, al Espíritu Santo de Dios. No queremos que las personas se cansen mirando un video larguísimo. Ya las cosas ahora están más cortas porque ya todo ha revolucionado. Vamos ¿verdad? Rápido. Y le damos las gracias a Dios por esta oportunidad que nos dejó hablar acerca del altar en nuestra vida, que representa nuestra vida de oración, nuestro sacrificio, que estamos sacrificando a Dios para agradar a Dios, para hacer un olor grato delante de Él, que no es religiosidad ni rutina, sino el caminar en espíritu y en verdad. No es la rutina. Muchas veces Dios quiere que hagas algo diferente. Él es el Dios de cosas diferentes. Él quiere que sacrifiquemos cosas diferentes. Hay muchas cosas que sacrificar para mostrarle al Señor de que verdaderamente nosotros lo amamos. Y te damos las gracias, apóstol, nuevamente por haberte robado un poco de tu tiempo. Sé que eres un hombre muy ocupado. Gracias. Pero le doy las gracias a Dios por tu vida. Estamos aprendiendo de ti. Es un privilegio tenerte como un padre espiritual, como un mentor para mi vida, y le damos las gracias a toda la audiencia por haber visto este video, este live, este tópico acerca de que el altar en nuestra vida no se puede apagar. Valga la repetición, el apóstol Pablo le dijo a su hijo espiritual Timoteo que avives el fuego, es decir, ese fuego, esa llama tiene que ser constantemente alimentada por la leña, por nuestra vida de oración, por nuestra búsqueda, por buscar el rostro de Dios en espíritu y en verdad. Muchas veces de madrugadas el Espíritu Santo nos levanta para que oremos y terminamos yendo al baño solamente. Si no puedes orar de rodillas, puedes orar caminando un poco. Pero a Dios le gusta que nosotros sacrifiquemos algo. Nuestra ofrenda es un sacrificio también para Dios. Cuando ayudamos la obra de Dios, nos estamos desprendiendo del sudor de nuestra frente. Hemos trabajado mucho, lo hemos ganado con el sudor de nuestra frente, pero nos estamos desprendiendo de una ofrenda para la iglesia, para el hombre de Dios, para la misión. Y eso también es recibido por Dios como un olor grato.